Saludos amigas y amigos, aquí estamos con un nuevo episodio del Ramonense, su programa de historia local. Su servidor, Paul Brenes Camonero. Jorge Jiménez. Estamos aquí para conversar con ustedes media hora. Hoy vamos a continuar un tema que dejamos sobre la mesa en el programa anterior, cuando hablamos o empezamos esta incursión en la participación de los ramonenses en los hechos bélicos que se han dado en Costa Rica. Así es. Exhaustivamente, o no quisiéramos haber hablado de ese tema la semana pasada, sobre el tema de la campaña del 56 o en el programa anterior, pero resulta que el tiempo es tiempo, ¿verdad? Sí. Es ingrato. Entonces dejamos a don Juanito Mora escondido todavía entre algunas brumas, que voy a tomarme 2 minutos, Jorge, para aquellos que vieron el programa, aquellos y aquellas, les vamos a contar algunas cosas que no pudimos por tiempo. Quedaron en el baúl. Sí. Juanito Mora es fusilado de una manera ilegal, arbitraria, ingrata, asesinó al hombre al que le debemos la libertad de casi toda América, así es visto. Debo decirles que en los congresos, en salas magnas que hay en América del Sur, en Chile, en Brasil, en Argentina, el monumento a Juanito Mora es predominante junto a San Martín, junto a Bolívar, a todos los próceres, porque Juanito Mora detuvo la expansión de los estados sureños, de Estados Unidos, hacia el sur. Todo lo que habían hecho en México lo pensaban hacer ellos con Centroamérica y pensaban ir más allá. Juanito Mora puso un alto. Por eso su memoria fue ocultada. Juanito Mora fue fusilado. La orden del coronel Salazar fue: tiren los restos al estero para que se lo coman los tiburones. Brincó el cónsul francés y dijo: no, yo me encargo de los restos. Tomó un bote, atravesó el estero y enterró a Juanito Mora en el manglar, cosa que repitió 2 días después con los restos del general Cañas, fusilado también el 2 de octubre de 1860. Y ahí quedaron los restos sepultados hasta que 5 años después el mismo cónsul los recogió y los tuvo por más de 30 años en su casa. Mientras tanto, la versión oficial no se habla de Juanito Mora, ¿verdad? A eso debemos que hay un culto exacerbado, para mi concepto, de la figura de Juan Santamaría. No quiero quitarle ningún mérito, mucha gente lo valora, por supuesto que la valoración es correcta, pero sí, yo no acepto que se haya utilizado para ocultar de muchas maneras a don Juanito. Así que hacía falta esta mención, Jorge. Ok, bueno, es justa y necesaria. Sí. El hombre de Mora está a la altura de Bolívar, Sucre y San Martín y todos los grandes libertadores de América. Bueno, vamos a continuar con el tema de la participación de los ramoneses en los hechos bélicos de Costa Rica. Y algo anunciamos en el programa anterior cuando dijimos que íbamos a seguir con la campaña de 1919. Estamos avanzando casi que 60 años. 44 y 19, 73 años. 73 años estamos avanzando. Sí, porque digamos que en Costa Rica hubo golpes de Estado, pero eran cosas sencillas, que no implicaban muertos o gran cosa en batallas, ¿verdad? Por ejemplo, en 1869, cuando Tomás Guardia, por encargo de Montealegre, que fue el que mandó a asesinar a Juanito Mora, derrocó a don Jesús Jiménez Zamora, con el propósito de seguir siendo él el hombre fuerte, ¿verdad? Pero le salió la venada careta. Tomás Guardia resultó ser un liberal de alcurnia. Un hombre recto. Y Montealegre terminó vendiendo todos los chunches que tenía en Costa Rica, para usar un término popular, y yéndose a vivir a California, en donde quedó sepultado por muchos años. Y hasta cierto olvido. En el olvido también. Muy merecido. Bueno, en 1869 se hace esa basonada. En 1889 también tenemos registros de hechos militares cuando la campaña que llegó al poder a don José Joaquín Rodríguez, ¿verdad? En octubre de 1889 se riega la bola de que el presidente que está en el poder, que es don Bernardo Soto, le va a entregar los cuarteles al candidato perdedor, que fue don Asunción Esquivel, y el pueblo se levanta, ¿verdad? Lo que se conoció en San Ramón básicamente como la noche de San Bruno. Vamos a hablar de la noche de San Bruno. Fue muy violenta y porque el pueblo se indignó, ¿verdad? De que les iban a desconocer el resultado de las urnas, y entonces se levantó.
Esa noche o esa gesta es lo que prácticamente se reconoce como la consolidación de la democracia costarricense, ¿verdad? Porque en ese momento el pueblo decidió cuál era su gobernante y lo defendió a muerte, ¿verdad? Entonces, esa fue la última revuelta del siglo XIX. Pues era considerable. Luego llegamos al siglo XX y vamos a los hechos que dan origen a la guerra contra los Tinoco, la revolución, que empieza ahora básicamente con la campaña electoral del año 1914. Que fue muy singular, que don Alfredo González Flores sale de una forma muy, Curiosa, digamos, simpática, curiosa, atípica. atípica. Ahora a nosotros nos resulta inconcebible pensar en algo como eso. Vamos a explicarlo. Nosotros teníamos un sistema electoral que heredamos en la Constitución Política de 1871, que era la que estaba vigente, ¿verdad? ¿Qué decía la Constitución Política? Bueno, la Constitución actual nuestra, para que podamos comparar, nosotros elegimos cada 4 años al presidente y sus 2 vicepresidentes. Bueno, igual los diputados. En aquel tiempo se elegían los diputados y el presidente, pero no se elegían los vicepresidentes, ¿verdad? Sino que el mismo Congreso escogía lo que ellos llamaban 3 designados. Entonces el Congreso decía, bueno, ya hay presidente, o ya pasó las elecciones, ahora nosotros vamos a nombrar los 3 designados. Y nombraban a 3 personas que lo sacaban de la manga izquierda, de la manga derecha o de la manga tuya, ¿verdad? Pero de alguna manga salían y A dedo. a dedo el Congreso los nombraba, ¿verdad? Entonces resulta que en 1914 se dan unas elecciones muy extrañas, ¿verdad? Primero que nada porque hay 3 candidatos que, como diría nuestro pueblo, 3 gallos de pelea, ¿verdad? Políticos consolidados, políticos tradicionales, personas que tenían mucho prestigio en el país y tenían una base de arraigo, ¿verdad?, entre la gente. ¿Quiénes eran? Bueno, era don Máximo Fernández Alvarado, era uno de los candidatos. Don Máximo, el pueblo lo conocía jocosamente como máximo candidato, mínimo presidente, porque fue candidato 4 veces y en las 4 resultó perdedor. ¿Nunca ganó? Nunca ganó. De hecho, no lo conocemos como presidente. El otro candidato fue don Carlos Durán Cartín. El doctor Carlos Durán. El doctor Carlos Durán Cartín, cuyo nombre lleva una clínica de la Caja ahí cerca de Plaza González Víquez de San José. Don Carlos Durán Cartín había sido el presidente que gobernó cuando mencionamos también la revuelta del 89, 1889, cuando se riega la ola que don Bernardo Soto le va a entregar los cuarteles a don Ascensión Esquivel. Entonces, inmediatamente, en un sentido patriótico inmenso, don Bernardo Soto lo que hace es decir, renuncio y le entregó el poder a don Carlos Durán Cartín, ¿verdad? Que gobernó con mucho tino y fue admirado por el pueblo, que le tenía un gran cariño. Así que para las elecciones del 14, verlo ahí de nuevo fue algo muy importante, ¿verdad? Algo que la gente pegó. El tercer candidato era otro gallo del mismo corral. Teníamos a don Ricardo, a don Iglesias Castro, don Rafael. Don Rafael. Don Rafael Iglesias Castro también había sido presidente en 2 periodos consecutivos, de 1894 al 98 y del 98 a 1902. Y estaba aspirando a una tercera magistratura en ese año 1914. Bueno, ahí también la Constitución señalaba que el candidato ganador debía llegar al menos al 40% de los votos más 1. 40 más 1. Es decir, que si ninguno alcanzaba el 40%, pasa lo que está pasando actualmente. ¿Verdad? Que ya llevamos varias elecciones seguidas en donde vamos a segunda elección. Entonces, definitivamente en este momento no alcanza el 40%. Nada más, Jorge, salvedad, no había segunda elección. Eso es lo raro, eso es lo curioso. ¿Cuál era el procedimiento? El Congreso tomaba los 3 designados que ellos mismos habían seleccionado. Las elecciones se fueron igual que siempre, primer domingo de febrero. Esa misma semana los diputados dijeron, ahora sí, los 3 designados son estos 3, punto. Viene abril, hacen la segunda ronda. No hay segunda ronda, perdón.
Si fuera actualmente debió haber sido en abril. Ya terminó, el tema acabó. ¿Qué se hicieron los tres candidatos? Se fueron para la casa. No, ninguno alcanzó el 40. Ninguno alcanzó el 40. Entonces, el gobierno dice, la Asamblea Legislativa viene y dice, de estos tres designados, nosotros escogemos al presidente. Y una vez escogieron Y lo escogieron. Entonces viene el análisis de los candidatos. ¿Quiénes eran? Los que los era don Alfredo González Flores. Correcto. El papá. El papá. Se llamó don Domingo Esteban González Pérez. Y un señor que se llamó Francisco Aguilar Barquero. Francisco Aguilar Barquero. De esos, todos tienen una participación en la historia. Francisco Aguilar Barquero fue el que quedó como presidente interino una vez que Tinoco se fue del país. ¿Verdad? Ok. Vamos a hablar ahora. Okay. Y don Domingo por ser el padre de don Alfredo González. ¿Verdad? Entonces, don Alfredo González Flores está en la lista de designados y el Congreso lo designa como presidente. Usted. ¿Cuál es la característica? Que llega a la presidencia un hombre que no participó en ningún proceso electoral. Ni tenía compromisos. Nada, no, bueno, puede tenerlos con el Congreso, que fue Tal el que vez. lo nombró, ¿verdad? Pero el tema es que llega alguien que dice la gente, pero nosotros no votamos por él, ¿cómo llegó? ¿Verdad? ¿Cómo es el presidente? Es algo curioso. Entonces, lamentablemente, González Flores llega al poder encareciendo de esa legitimidad. ¿Quién lo respeta si yo no voté por él? Nadie estaba ni a favor ni en contra. Bueno, Alfredo González Flores está señalado en la historia de Costa Rica como uno de los mejores presidentes que se ha tenido. Fue realmente un presidente que tenía visión de estadista. Visión de estadista, era un estadista puro. Don Alfredo González Flores llega al poder y navega en aguas complicadas, precisamente por eso, porque él no es el presidente de nadie. Entonces nadie lo siente su presidente. Y eso incluye a los diputados. Pero es un hombre hábil. No hay duda que es un hombre hábil, convincente, persuasivo, y empieza a gobernar. Nada más que también empieza haciéndose enemigos muy poderosos. Recordemos que desde el fusilamiento de Juanito Mora, que mencionamos en la edición anterior, queda latente la existencia de una oligarquía cafetalera. En 1914 Costa Rica sigue siendo una oligarquía cafetalera. El café es el producto único de exportación, los cafetaleros son los que mandan, están asentados ahí en el Club Unión, poniendo y quitando presidentes. Sí, eran los poderosos. Eran los poderosos de este país. Súper poderosos. Bueno, pues entonces viene Alfredo González Flores y de pronto establece una legislación tributaria. Él es el creador del proceso de la tributación directa. Y entonces dice, lo primero es que el rico pague como rico y el pobre como pobre. Sí, eso no suena ni todavía, porque todavía todos pagan. Los impuestos indirectos en este país son los que los tienen como un país caro, pero los ricos no pagan la proporción que pagamos los demás. Ahora no entremos en eso. ¿Verdad? Entonces dejémoslo ahí. Pero así era en 1914. Otra cosa sorprendente era que los bancos privados eran los que acuñaban la moneda. Es decir, que el Banco Internacional de Costa Rica, que era un banco privado, era el que imprimía billetes. Extraño poder, ¿verdad? Entonces Alfredo González Flores crea el Banco Internacional, lo convierte en el Banco Nacional de Costa Rica, y ahí empieza a acuñarse la moneda desde un ente estatal. Esas dos medidas ya empiezan a buscarle enemigos en serio. Sí, tocó los intereses de los poderosos. Y se va con otras medidas que van complicándole la existencia. Había un periódico en aquel tiempo que se llamaba La Información, que era el periódico conservador del país, pero era el que tenía una voz fuerte, se parece mucho a un periódico de la actualidad, ¿verdad? Que era el que manejaba la opinión, y ese periódico era su enemigo natural. Todo lo que don Alfredo González hacía, iba sin corbata, o iba con las mangas enrolladas, o no llevaba menudo para el taxi, todo eso lo criticaban en el periódico. Eran enemigos acérrimos. El asunto es que el gobierno de Alfredo González va transcurriendo en esas dificultades. Vamos a destacar que su ministro de Guerra, ahora ministro de Seguridad, don Federico Tinoco, era don Federico Tinoco Granados, y el canciller o ministro de Relaciones Exteriores, don Julio Acosta García. Ramonense. Ilustre ramonense, ¿cómo no?
Entonces, esos dos datos son necesarios para ir amarrando la historia. Hacia 1917 la situación política está muy tensa. La campaña contra don Alfredo es diaria y dura, intensa, ¿verdad? Entonces empiezan a regar bolas. Por ejemplo, don Alfredo González Flores le dijeron: Alfredo, ¿usted se reelegiría? Bueno, no existía la reelección. ¿Cómo se iba a reelegir? Bueno, la única manera hubiera sido presentarse a unas elecciones. Pero don Alfredo decía: no, yo no quiero. Pero entonces el periódico regaba la bola de que Alfredo González Flores tenía todo listo para reelegirse. Y lo hacía ver como algo malísimo, a pesar de que era un gran presidente. Entonces fue exaltando los ánimos. La gente estaba muy molesta con el gobierno sin saber por qué. Se caldeó los ánimos. Sin saber por qué, exactamente. Entonces la campaña se viene de tal manera que no es una gran sorpresa que en el año 1917, especialmente la fecha es 27 de enero, el país amanece con la gran sorpresa de que el hombre de confianza del presidente, su mano derecha, el que guardaba las pistolas, su ministro de guerra, Federico Tinoco Granados, había tomado los cuarteles y había derrocado al presidente. Depuso a Alfredo. Entonces, Alfredo González Flores sale del país, radica en los Estados Unidos, en donde hace un trabajo muy importante, porque durante todo el lapso que Tinoco fue presidente, de facto, no logró el reconocimiento de los Estados Unidos, que era como el sello papal, ¿verdad? De ahí la labor de don Alfredo allá. Don Alfredo lo logró. Detuvo cualquier intento. Exactamente. Entonces, fue un gobierno espurio. Sin embargo, hay que reconocer esto. La campaña contra don Alfredo fue tan grande que cuando Tinoco llegó al poder, gozó de tal popularidad que inmediatamente se hicieron elecciones y Tinoco la ganó con un 72%. Arrasó. Arrasó en las elecciones. Pero 3 meses después la gente estaba arrepentida. Además, nombró a su hermano como ministro de guerra. Ministro de guerra, José Joaquín Tinoco. Exactamente, más conocido como Pelico. Pelico, que fue terrible. No, Pelico era el presidente. No, Pelico fue Federico. Sí, José Joaquín era el ministro de guerra. ¿Qué pasa con los Tinoco? Eso se convierte en una dictadura represiva. El cepo se convierte en el pan de cada día. Vamos a ver, para los que han visto un cepo, ¿verdad? El cepo es como una... Ahí hay imágenes como una yunta. Sí, vamos a poner una imagen, ¿verdad? Como una yunta de bueyes, pero 2 juntas. Y entonces ahí meten la cabeza y los brazos de la persona castigada y lo dejan horas y días. Sí, en algunos... Por hacerle muecas a un policía o por lo que sea. En algunos casos lo hacían en las piernas. También. En las piernas. Entonces la gente pasaba y eso lo hacía en un lugar público, era un escarnio, ¿verdad? Para que el que estaba ahí pasara la vergüenza que todo el mundo lo viera. Pero del cepo se pasó a cuestiones más crueles, se llenaron las prisiones, empezaron las muertes. Y viene el caso, por ejemplo, del diputado intelectual muy respetado en Costa Rica, Rogelio Fernández Güell, que se rebela contra Tinoco y en la rebelión que tiene es tan violenta la reacción del gobierno que Rogelio Fernández Güell se ve obligado a huir hacia Panamá. Por supuesto que va corriendo por entre las montañas, sin ningún medio de transporte, y lo alcanza un grupo enviado por el gobierno a cargo del macabro, siniestro Patrocinio Araya, que los alcanza en una ligera balacera, algunos heridos se rinden, pero inmediatamente ahí los fulminan. Sí, entonces ya el país llega a un punto de inflexión. Durante la cuestión de Rogelio, hay una crónica que recoge el levantamiento del grupo ramonenses que inclusive tomaron cuartel aquí, tomaron cuartel en Palmares e intentaron Naranjo. Esa tengo que pasártela porque no te la he pasado. Pero eso fue en el 19, ¿verdad? Sí, pero fue al término. Es el comienzo de la revuelta contra Tinoco. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bueno, Tinoco logra llegar al poder con unas elecciones, convoca una constituyente, establece una constitución política que la conocen, la han estudiado, dicen que fue muy buena, pero que nació con el pecado original de que fue emitida por Tinoco, ¿verdad? Entonces empiezan los movimientos, y ahora sí, Jorge, lo que vos estabas diciendo. La muerte de Rogelio Fernández Güell constituye ese punto de arranque, porque es en 1919, y ya el pueblo empieza a levantarse.
Fue en febrero, ¿verdad? El 19. El, 27 de febrero, güey. Es que no, en enero del 17 fue el golpe de Estado, pero en el 19 sí empiezan desde muy temprano. Vamos a revisar la fecha porque no la tengo, Presente. El asunto es, y hablemos, ¿qué se hizo Julio Acosta García? Cuando se da el golpe de Estado, Julio Acosta García se exilia también en El Salvador. ¿Por qué se va para El Salvador? Bueno, Julio Acosta en algún momento había sido ministro De embajador. relaciones exteriores. No, había sido embajador. Se llamaba enviado plenipotenciario. Ajá. En El Salvador. Y en El Salvador conoce una muchacha que se llamaba Zulay, ¿verdad? Zulay era hija de un magistrado, alto magistrado de la Corte Suprema de El Salvador, presidente, y contraen matrimonio, ¿verdad? Entonces, ellos vienen a Costa Rica y vienen con una hija que fue la única hija que tuvo Julio Acosta. Voy a corregir ahí, es porque Zulay es la hija, no estoy recordando ahorita el nombre de la esposa. Entonces lo vamos a corregir al pie para que todos tengan la oportunidad de verlo. El asunto es que Julio Acosta se está exiliado en El Salvador, protegiendo su vida. Y en Costa Rica, después de la muerte de Fernández Güell, se da un movimiento ya enfocado hacia lo militar. Y se organiza un ejército expedicionario que se va a preparar a Nicaragua al mando de don Alfredo Bolio, ¿verdad? Hermano de don Jorge Bolio. Hermano del general Bolio Jiménez, Alfredo Bolio Jiménez. Alfredo Bolio está en Nicaragua preparando el ejército, están entrenando, apertrechándose, consiguiendo armas, cuando una noche le dio por morirse. Súbitamente don Alfredo Bolio muere en Nicaragua y la tropa, el movimiento queda acéfalo. Lo que hacen los dirigentes inmediatamente es pensar en una figura que pueda reunir ese esfuerzo ya y no dejarlo perder. Y piensan en la figura de don Julio Acosta García. Don Julio Acosta García, como lo decíamos, está en El Salvador, allá van y lo buscan. Inmediatamente Julio Acosta se pone a la orden y se viene y toma el mando del ejército que se está preparando en Nicaragua, que finalmente entra al país y se asienta en lo que se llama el Zapoá. El Zapoá. Ahí se asienta el gobierno de Julio Acosta. Mientras tanto, en el país la situación está convulsa. Hay una historia importante que vos la traes por ahí en un folleto, que es el cuento o la historia del padre Palma, que él denominó la verdadera historia, ¿verdad? La crónica verídica de la revolución contra los Tinoco. Que es muy simpática porque a mí me ha hecho siempre muchísima gracia porque el padre habla de los 39 héroes. Y después dice 40. No, 41. De pronto alguien le señala al padre Palma que se les olvidaron 2, porque él los da por distritos. Entonces siempre el padre siguió diciendo los 39 más 2. Era una manera de corregir. Bueno, el padre Palma, Jorge Palma, que en ese tiempo era laico, no era un sacerdote aún, es de los que se une en San Ramón al movimiento. Aquí hay una revuelta muy grande, encabezada por don Aquileo Orlis, por don Rafael Rodríguez y otros personajes ramonenses, que finalmente cuando viene el general Tinoco, el hermano, con un ejército de 500 hombres, todos tienen que irse a esconder porque desbandada. Les espera cuando menos ir a San Lucas, ¿verdad? Entonces ellos se van y se esconden. Sigue el movimiento. El padre Palma cuenta en esa historia que esos 39 más 2, ¿verdad? Son ramoneses que se ponen de acuerdo porque el gobierno tiene una práctica. Cuando empieza la revuelta, entonces empiezan a reclutar a la fuerza a todo el mundo para el ejército. Entonces cuentan que don Jorge Jiménez estaba sentado en el Parque San Ramón y llegaba un policía y le decía, mire usted... En el término de la distancia. Preséntese. Preséntese en la jefatura política. En el término de la distancia significa lo que usted dure caminando, ¿verdad? Llegue a la jefatura y cuando usted llegaba lo estaban esperando con un casco y un rifle. Así empezó a engrosar el ejército Tinoco y entonces los 39 más 2 se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, a nosotros nos van a llamar. Era gente que andaba todo por 19 años, muy jóvenes. Parece casi que tenía como 15. Él nació en el 900. Sí. 19. Bueno, 16. 19. Él nació en el 900. Entonces vienen y dicen, nos vamos a poner de acuerdo en el sentido de que, vean qué interesante, nos presentamos, nos enrolan,
nos entrenan, nos dan armas y nos mandan al norte a pelear contra Julio Acosta. Pero una vez que lleguemos allá, nos pasamos de lado con todo y rifle. ¿Verdad? Parece que llegaron ahí a uno de los puertos pluviales en el río Tempis, que yo no sé si era Puerto Til o Bolsón, no sé, lugares que ven las lanchas desde Punta Arenas, y ya habían despertado sospechas. Entonces ahí los capturó, los puso bajo custodia, detención el mismísimo general Tinoco que los quería fusilar. ¿Verdad? Alguien intercedió y entonces, opción B, los 39 más 2 fueron recluidos en San Lucas. Y ahí estuvieron varios meses metidos en San Lucas. Entonces, viene cuando ya termina la revuelta, son liberados. Creo que un mes después ya salieron de San Lucas. Eso es parte de la historia. ¿Por qué? Bueno, porque lo que nosotros estamos resaltando acá es la participación de los ramonenses en esos hechos. El levantamiento acá en San Ramón, de Aquileo, de don Rafael Rodríguez y de muchos más, que estamos hablando de centenares de ramonenses, ¿verdad? Nada más que no tenían los recursos militares para sostener esa rebelión. Don Julio Acosta, al mando de la tropa en el Zapuá, que tenía al ejército de Tinoco concentrado en Guanacaste, no se podía mover para otro lado porque Julio Acosta estaba ahí. Julio Acosta no llegó con su tropa a San José como parte de la batalla, pero el ejército tampoco lo pudo acabar, lo varó. Entonces, eso permitió que el movimiento político en la capital y en las ciudades grandes se consolidara, ¿verdad? Entonces había más manifestaciones, más de todo, ¿verdad? Y en esto destaca otra ramonense que se llama Corina Rodríguez López, que está en la Galería de las Mujeres Costarricenses, promotora del feminismo en este país, del voto femenino. 2 veces fue exiliada de Costa Rica, en el 19 y en el 48. Vas a mencionar el destino de la información, ¿verdad? Sí. Y de la que se dice que era una oradora insigne. Pues Corina encabezó una turba, por decirle así, de puros maestros, que una noche se enojaron, cogieron antorchas y fueron y le prendieron fuego al periódico La Información, que, como les decíamos, era el medio oficial de la dictadura. ¿Verdad? Entonces, con la quema de la información, Julio García bloqueando a Tinoco en la frontera, más un hecho muy importante que se da en agosto del 19. El asesinato, correcto, de José Joaquín Tinoco. José Joaquín Tinoco. El general Tinoco, que además presumía de galán, que era un hombre mujeriego, está en su casa un domingo en la mañana, creo que era el 27 de agosto, si mal no recuerdo, de 1919, recibe una llamada por teléfono, la contesta, sale vistiendo sus mejores galas, supuestamente de conquista, y sale caminando por el barrio Amón. Sale de su casa y 25 metros después, alguien le dice general, y él vuelve a ver, recibe un balazo en el ojo. Así acaba. Eso fue ya determinante para que Tinoco decidiera, Federico, irse del poder. Ya era insostenible la situación. Esa noche vela a su hermano, la vela es en el Congreso Nacional, hay fotografías que se las presentamos acá, en donde está velando a su hermano, y al día siguiente, en un tren que confisca, ¿verdad? O que usa especialmente para... Tenían carro especial. Sí, saquea los recursos del Banco Central o de los bancos nacionales y huye hacia Limón. Se lleva una cantidad muy grande de dinero y de ahí sale en un viaje del exilio a Francia. El dinero provenía de un empréstito que había hecho con un banco canadiense. Pero era una cifra que para esa época era gigantesca. Excelente dato, Jorge. Bueno, Federico Tinoco se exilia en Francia. Allá muere más o menos en 1931. Nunca pudo regresar al país. Julio Acosta García, con toda esa popularidad que tenía, viene y apenas un mes después hay elecciones. Arrollan las elecciones y un mes después está asumiendo la presidencia. Gobierna desde finales de 1919 hasta 1924. En su gobierno le corresponde además enfrentar la guerra contra Panamá por todo el tema de las tierras en Coto. Pero Julio Acosta pasa a la historia de Costa Rica como un presidente que buscó primero la conciliación, porque cuando los Tinoco caen, el país queda muy dividido
este era tinoquista, hay que darle con un garrote, métalo al él? cepo, ¿verdad? Julio Acosta dijo, no, paz. ¿Cómo era la frase memorable? La otra memorable es porque sus mismos diputados presentan un proyecto de ley para pagarle a todos los que combatieron una pensión y Julio Acosta puso el veto. Dijo, esta ley no pasa. Y dijo, cuando hay paga no hay gloria, cuando hay gloria no hay paga. Que lo único que queda, dice después, es el masticar de las mandíbulas de Sancho, en alusión al personaje del Quijote. Bueno, la ley, el gobierno la reselló. A pesar del criterio del presidente, la ley pasó. Julio Acosta se consolida como un presidente que buscó la paz, a pesar de que tuvo que echarse encima a su fracción legislativa, que estaban ávidos de venganza, ¿verdad? Y con mucha razón. Pero hay que destacar que los hechos militares del 19 tienen que ver con ramonenses en todo sentido de la palabra. Hablemos de Julio Acosta, hablemos de Corina Rodríguez y hablemos de la gran tropa que se armó en San Ramón, encabezada por don Rafael Rodríguez y don Aquileo Orlich. Bueno, habría mucho más que hablar, pero el tiempo se nos agota. En media hora, pues pretendemos darles a ustedes una idea clara. Por supuesto que ahí está el WhatsApp para que nos hagan todas las consultas que quieran. Aquí estamos abiertos para darles más información, por supuesto. Pero por hoy no nos queda más que decirles que la próxima vamos a continuar con los hechos militares de Costa Rica, porque todavía nos queda un poco. Sí. Bueno, eso será historia para otro episodio. De momento agradecerles a todos los que nos ven a través de Multizonas. A don Juan Sánchez, que está en los equipos, el productor de este programa, le agradecemos este apoyo tan importante. Y a todos ustedes en sus hogares, acá en Occidente, en Costa Rica y alrededor del mundo, les deseamos un buen día, ¿verdad? Y los invitamos para la próxima. Que pasen bien.